Morelos, y la crisis política que atraviesa Guatemala lamentablemente continúa. Hoy mismo informábamos sobre un nuevo allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral para ejecutar una orden de aprehensión contra la directora en funciones del Registro de Ciudadanos. Todo esto en el marco de la ofensiva del Ministerio Público en contra del partido político Movimiento Semilla, a quien el juez Freddy Orellana insiste en retirar su personería jurídica. Y como ustedes saben, derivado de diversas acciones judiciales, la oficialización de resultados del binomio que pasarían a segunda vuelta en la ronda electoral se retrasó por más de 15 días, algo inaudito. Y finalmente, tras un fallo de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde a la campaña para el balotaje. Sin embargo, la misma se realiza en un clima de acoso judicial en contra del partido Movimiento Semilla. Y precisamente para conversar sobre estos y otros temas, el binomio de ese partido político estará hoy en punto de encuentro. Pero antes, para ponernos en contexto, nuestro compañero José Pablo del Águila preparó la siguiente nota. Los resultados de la votación del pasado 25 de junio dejaron claro que el balotaje presidencial se disputaría entre Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla. Sin embargo, una serie de acciones legales han llenado de incertidumbre el proceso y provocado una crisis de gran dimensión en Guatemala. La resolución del juez séptimo de instancia penal, Freddy Orellana, en la que ordenó suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, casi al mismo tiempo en que el Tribunal Supremo Electoral oficializaba los resultados de la segunda vuelta, despertaron todas las alarmas a nivel nacional e internacional. Esta orden surgió luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que dirige Rafael Curruchiche, señalara a Semilla de supuestamente falsificar firmas de afiliados y de adherir a personas que ya estaban fallecidas. Incluso, la FESI allanó la sede del Registro de Ciudadanos para secuestrar la papelería de inscripción del partido político. En el allanamiento participaron agentes con gorros pasamontañas portando armas de grueso calibre. En su defensa, Semilla aseguró que se trata de acusaciones espurias que buscan dejarlos fuera de la contienda y que la resolución del juez es ilegal, puesto que no se puede suspender a un partido en medio de un proceso electoral. Por esto, el partido Semilla solicitó mediante una acción legal separar a Orellana del caso. Así lo explica Bernardo Arévalo, candidato presidencial, en una entrevista a un canal internacional. De ninguna manera vamos a obedecer una decisión espuria e ilegal como la que ha sido emitida por ese juzgado gracias a la acción de un fiscal que está profundamente comprometido con la corrupción, que es un operador de estas élites político corruptas. Mientras tanto, el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, quien se encuentra sancionado en la lista Angel, ha insistido públicamente en perseguir a Semilla y asegura que el caso continuará. El pueblo de Guatemala, la comunidad nacional, la comunidad internacional puede ver que es una investigación seria, objetiva e imparcial, y regreso nuevamente a lo que les había manifestado. Desde el 2018, el propio Tribunal Supremo Electoral tuvo conocimiento que habían 12 personas fallecidas y no tomaron su responsabilidad como tuvieron que haberlo hecho. El intento por dejar fuera a Semilla de la contienda electoral ha motivado manifestaciones ciudadanas y ha despertado la preocupación de sociedad civil, misiones de observación y comunidad internacional. Incluso, 22 expresidentes de España y Latinoamérica de corte conservador se pronunciaron en contra de suspender a Semilla. Mientras el MP y el juez Orellana continúan en su intento de suspender la personalidad jurídica del partido y complicar la realización de la segunda ronda electoral, los binomios presidenciales de Semilla y la UNE ya arrancaron la campaña electoral. La población exige que se respete el voto expresado en las urnas el pasado 25 de junio y que el próximo 20 de agosto se realice la segunda vuelta electoral entre Bernardo Arévalo de Semilla y Sandra Torres de la UNE. Soy José Pablo del Águila y esto es Punto de Encuentro. Y tal como lo narraba nuestro compañero José Pablo del Águila, los golpes judiciales han estado presentes desde el primer momento en que se conocieron los resultados de la votación del 25 de junio. Y el objetivo principal de estas maniobras es evitar que el binomio del Movimiento Semilla llegue al balotaje del 20 de agosto, esto según diversos analistas.
Hoy mismo se dio un segundo allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral, buscando capturar a la directora en funciones del Registro de Ciudadanos por negarse a acatar el fallo del juez Freddy Orellana, en el que ordenaba, pues, suspender la personería jurídica del movimiento Semilla. Este fallo fue catalogado de ilegal por el propio TSE y por varios abogados, porque no se puede suspender a un partido político en el medio de un proceso electoral. Además, despertó la indignación dentro y fuera del país, misma que se ha expresado en manifestaciones ciudadanas frente al Ministerio Público, pero incluso ayer mismo en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos hubo varios pronunciamientos en contra de lo que está sucediendo. Pero en el medio de todo esto continúa el camino hacia la segunda ronda electoral y precisamente por eso, para conversar sobre este difícil contexto, pero también sobre algunos puntos centrales del plan de Movimiento Semilla de llegar a ganar la presidencia, pues nos acompaña el candidato Bernardo Arévalo de León. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Marielos. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, sabemos que están en medio de una gira, así que le agradecemos más su presencia en nuestro programa. Saludos desde Retaluleu. Muchas gracias. Bueno, ¿y quién es Bernardo Arévalo? Solamente vamos a dar algunos datos para presentarlo, pues porque ahora ya es sumamente famoso. Bernardo es sociólogo, es doctor en filosofía y antropología social, se identifica como socialdemócrata, nació en el Uruguay durante el exilio de su familia por la persecución del régimen que retornó al poder y derrocó al presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, pero es guatemalteco de origen porque ambos padres son guatemaltecos. Y Arévalo fue electo como diputado en las elecciones de 2019, la primera vez que Semilla postuló candidatos y en la que se truncó la candidatura de Telma Aldama, recordemos, la ex fiscal general que encabezó la lucha contra la corrupción junto con la CICIG. Así que, Bernardo, muchísimas gracias y queremos empezar preguntándole. Desde que se anunció que Semilla llegaba como opción para disputar el balotaje, ha habido un insistente esfuerzo y una estrategia desde distintos planos para evitar la participación. La vía más recurrente ha sido la judicial, pero claramente hemos sido también testigos de una agresiva campaña de desinformación en contra suya y de Semilla. Por el otro lado, hemos visto una nutridas manifestaciones de la población que han salido a las calles pidiendo que se respete el voto. Quisiéramos preguntarle, ¿qué análisis hace de estas acciones del Ministerio Público, de los fallos del juez Freddy Orellana que hoy llevan nuevamente a allanar el Tribunal Supremo Electoral e incluso de esta orden de captura en contra de la directora en funciones del Registro de Ciudadanos? Bueno, lo que estamos viendo es la configuración de un proceso de persecución política contra el movimiento Semilla, utilizando instituciones de justicia cooptadas que operan ilegalmente en contra del ordenamiento jurídico, contraviniendo el ordenamiento constitucional del Estado, con tal de lograr sus objetivos. Por un lado, de descarrilar la candidatura de Karin Herrera y mía en el balotaje, que es una candidatura que no pudieron controlar, o sea, saben que no van a controlar y no pudieron eliminar durante la primera vuelta, y por el otro, hacer un desgaste y un descrédito público usando esta campaña de desinformación. Nosotros tenemos claro que los objetivos de ellos son no únicamente dañar la candidatura de Semilla, sino están vulnerando el proceso electoral, están vulnerando los fundamentos del Estado de Derecho, pero no nos vamos a dejar atrapar en esta dinámica y vamos a seguir adelante con nuestra campaña de acuerdo a lo que ya fue definido por la Corte de Constitucionalidad y por el Tribunal Supremo Electoral. Semilla sigue adelante. Muy buenas noches, candidato. Semilla denunció en un momento que se estaba a punto de consumar este golpe técnico que se frenó gracias a las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral y de la CC, que permitieron finalmente oficializar los resultados. Pero ahora se insiste en un golpe judicial.
basado en un caso de supuestas firmas falsas, en la que, según entendemos, ustedes mismos pusieron una denuncia en su momento. Efectivamente. Candidato, acerca de este caso y qué es lo que implica para el partido, pero sobre todo para los integrantes contra quienes ya se pidió incluso órdenes de captura. Bueno, mire, nosotros nos enteramos de que efectivamente a partir de una denuncia de una persona que encontró que se quería afiliar a otro partido y aparecía afiliado en el nuestro, nos dimos cuenta que después de una investigación efectivamente había habido una falsificación de una firma. Nosotros hicimos una investigación interna al enterarnos de esto y después con el resultado de esa investigación pusimos una denuncia ante el Ministerio Público, una denuncia que se interpuso el 14 de marzo y que desde entonces hasta ahora nunca obtuvimos ninguna información, no obstante que no se trataba de una investigación que estuviera bajo reserva. Nosotros pusimos la denuncia, indicamos que había habido una falsificación, indicamos quién era la persona que aparecía como responsable de acuerdo a nuestra investigación y pedimos la investigación del Ministerio Público y resulta que ahora lo que se hizo es utilizar todo eso para montar este caso espurio en contra de nuestro partido. Ahora tenemos acusaciones, órdenes de captura que han sido giradas, incluyendo contra una compañera que no tiene ninguna responsabilidad en el caso, de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos y cuyas evidencias entregamos oportunamente al Ministerio Público. Candidato Arévalo, hay como una contradicción porque se miran, digamos, distintas cosas. Por ejemplo, ustedes presentaron la recusación contra el juez dice que usted no es parte del proceso, por lo tanto no la puede pedir, no puede pedir su recusación. Eso es lo que dijo hoy, que por eso él seguía adelante. Por otra parte, vemos que se va de vacaciones el registrador de ciudadanos. Entendemos que por muchas presiones y amenazas entra la señora registradora interina, la tratan de capturar y luego vemos, pues ya lo decía, ven estas órdenes de captura. Y por el otro lado, también vemos esta situación de que hay mucha presión internacional, por ejemplo, lo que pasó ayer en la OEA o la lista Engel, para poder redondear este tema. ¿Cómo ve usted este tema, digamos, de pesos y contrapesos y qué escenarios podemos ver en las próximas semanas? Mire, el problema, Marielos, es que lo que estamos viendo es una actitud del fiscal Curruchiche y del juzgado séptimo que son absolutamente ilegales, que son contrarias inclusive a las resoluciones, a la recusación que fue hecha. Yo hago la recusación en mi carácter de representante legal del partido, no a título personal como Bernardo Arévalo. Es flagrante la ilegalidad que se está cometiendo. Para nosotros es sencillamente un síntoma de la desesperación de esta élite corrupta ante el hecho de que están a punto de perder la estructura que habían montado durante décadas y que había venido funcionando. Y la verdad es que es muy difícil predecir qué es lo que puede llegar a pasar cuando los actuantes, en este caso el fiscal Curruchiche y el Freddy y el juez Orellana, están haciéndolo sin ningún miramiento a el ordenamiento legal. Nosotros estamos actuando, estamos poniendo denuncias ante las cortes, estamos poniendo amparos ante la Corte Suprema, ante la Corte de Constitucionalidad, pero lo que estamos viendo es que la actitud del sistema de Curruchiche y de Orellana es hacer caso omiso a la estructura legal, aprovecharse de este ropaje legal que tienen por el hecho de ser fiscal uno y juez el otro y arremeter ilegalmente contra nuestro partido en lo que ya es evidentemente un caso de persecución política. Candidato, preguntan incluso algunos seguidores en redes sociales que si usted estaría dispuesto a encabezar las manifestaciones que se realizan frente a la sede del Ministerio Público
para pues ya marcar una postura no solo de partido, sino física, presente ahí en el lugar. ¿Esto está dentro de los planes o es ya volver la manifestación un tema más de partido? Mire, en primer lugar, lo que está sucediendo no es un problema del partido Semilla, es un problema ya de la democracia guatemalteca y de la sociedad guatemalteca. Las manifestaciones de rechazo que han existido a esta operación turbia de Curruchiche, Orellana y compañía no son manifestaciones necesariamente de apoyo a nuestro partido, sino son manifestaciones de rechazo a esta manipulación burda de la justicia. Nosotros hemos sido todo el tiempo muy conscientes de pedirle a la gente que estén, por un lado, atentos por el nivel de peligro que existe a la institucionalidad democrática del país, ya no digamos a el resultado electoral y al derecho que tiene Semilla de llegar a la segunda vuelta, pero al mismo tiempo hemos solicitado tener calma. ¿Por qué? Porque nosotros lo que suponemos es que ante la desesperación en la que se encuentran, porque ya no tienen herramientas ni medios para poder detener la segunda vuelta después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, lo que pueden estar haciendo es invitando a protestas populares que puedan ser infiltradas por sus operativos, de manera que se generen disturbios que ellos mismos provocan, que justifiquen entonces medidas represivas, suspensión de garantías y por este medio traerse abajo todo el proceso político. Eso sería gravísimo para el sistema y por eso nosotros como partido estamos actuando de una manera que es muy categórica, muy firme, legalmente en contacto con los distintos sectores adentro del país, internacionalmente, pero sin caer en provocaciones ni poner en riesgo a la población ante posibles vulneraciones. Gracias, candidato Arévalo. Ahora vamos a entrar a algunos temas que tienen que ver con propuesta política, pero le queremos preguntar. En el ejercicio electoral del 25 de junio, los votos nulos y los blancos alcanzaron el 24% del total de votos. Es decir, que estuvieron por encima de cualquier porcentaje que haya obtenido tanto la candidata Torres como ustedes. Convencer a quienes decidieron anular ese sufragio o dejar la boleta en blanco parece ser la ruta que podría dar parte de la clave en el balotaje. Entonces, preguntarle, ¿ustedes consideran que eso es así? ¿Que lo importante también en la estrategia es buscar que las personas que no estaban convencidas y que votaron nulo voten por la opción de Bernardo Arévalo y Semilla? ¿Y qué argumentos tendría Semilla y Bernardo Arévalo para convencer a cualquiera de estas personas que tomó estas opciones de cara al balotaje? El voto nulo, Marielos, fue un voto de protesta contra el sistema. Se genera por una campaña después de que esta clica político-criminal logra descarrilar y expulsar de la contienda a 3 candidatos, cada uno muy diferente, pero cada uno de ellos que no era controlable desde su punto de vista. Telma Cabrera, Roberto Ardón o Carlos Pineda. Eso genera una campaña por el voto nulo, que era fundamentalmente la campaña de la gente que decían, estamos hartos del sistema y ya vimos que no podemos colocar un candidato antisistema porque no lo van a dejar competir. Es decir, es un voto que va de rechazo sobre la suposición de que no se podía llegar a la segunda vuelta con un candidato que estuviera en contra de este sistema de corrupción. El 12% que vota por Semilla es un voto que también es un voto de protesta contra el sistema, contra la corrupción. Lo único es que en vez de decir no es posible, este voto dice sí, creemos que es posible hacerlo y efectivamente lo logran
con ese 12% que nos coloca en la etapa del balotaje. De manera que el diálogo que tenemos que tener ahora es con aquellos que decían, estamos contra el sistema y no creemos que se pueda llegar a realmente competirles en el marco de esta elección, y decirles, miren, nosotros lo hicimos, ya estamos acá, tenemos comunidad de intereses, unamos fuerzas y derrotemos a este sistema corrupto. Candidato, hay algunos grupos relacionados con sectores conservadores, sobre todo, que asocian su posible llegada al poder con una agenda que podría atentar, según ellos, contra valores tradicionales, que también se habla de una posible vuelta a la agenda de la CICIG y medidas en sí contra las élites económicas. ¿Qué tan fundamentados están estos temores que expresan estos grupos? Son completamente infundados, Benny, gracias por la pregunta. Son precisamente el resultado de esa campaña de desinformación a la que se ha recurrido ya en ausencia de otro tipo de argumentos. Se han inventado mentiras increíbles alrededor de lo que nosotros quisiéramos hacer, tanto en términos de la agenda cultural, digamos, como en términos de la agenda económica. Se han llegado a decir cosas absolutamente absurdas que no tiene sentido repetir, pero que son sencillamente el intento de infundir miedo en los electores para distraerlos de la posibilidad de votar con ilusión, con confianza en el futuro, y tratar de, por medio de esta serie de mentiras, descarrilar o alejar a los votantes del movimiento Semilla. No tiene ningún fundamento. Nosotros hemos sido claros y categóricos en cada uno de esos temas que se están discutiendo en cada oportunidad que nos preguntan, y lo que estamos viendo es que el pueblo de Guatemala no está creyendo esta serie de mentiras, y nosotros seguiremos adentro con nuestra candidatura, con nuestro esfuerzo electoral, a partir de una campaña donde lo que vamos a hacer es transmitir la ilusión, la confianza en que el pueblo de Guatemala está ante una encrucijada histórica y que con la decisión correcta de votar por el movimiento Semilla podemos librarnos de este sistema de corrupción que ha venido asfixiando y desangrando al país en los últimos 20 años. Bernardo, como estamos en el medio de esta crisis política que además se agudizó con el tema de las elecciones, y entendemos que hubo todo un análisis de lo que la población llama el pacto de corruptos, básicamente de tenían que ganar esta elección para poder continuar, si la pierden entonces no continúan, se desvirtuó un poco el tema de conocer las propuestas de las y los candidatos. Se centró básicamente en una polarización tremenda. Quisiéramos preguntarle, ¿cuáles serían las 3 principales medidas en caso de llegar a la presidencia que van a implementar con carácter urgente? Y quizá las 2 decisiones más importantes de esas que un presidente con su equipo dice, en los primeros 3 o 6 meses yo voy a hacer esto. ¿Qué nos puede contar a ese respecto? Bueno, un plan de gobierno, en el caso nuestro, es una mirada estratégica con una serie de acciones que tienen que generar impactos muy concretos. Impactos en recuperar la institucionalidad que le hemos perdido a la corrupción, impactos en empezar a construir las vías para la solución estructural a los problemas del desarrollo, e impacto en la reconstrucción del tejido productivo para lograr que la economía crezca y por este medio empezar a solucionar problemas como el desempleo y la pobreza. Yo diría que las primeras medidas más efectivas tienen que ser aterrizar esta serie de visiones estratégicas alrededor de metas que generen productos de nivel inmediato, que generen la confianza de la población en cada una de estas áreas para poder seguir adelante. Nosotros hemos dicho que vamos a llegar con un plan de objetivos de corto plazo que va a ser hecho público con indicadores, porque nosotros llegamos con un plan de gobierno por resultados.
y las medidas que vamos a ir tomando van a ser medidas que van a ir dando las señales de que efectivamente estamos hablando en serio. Medidas simbólicas, Marielos, por ejemplo, de que me voy a rebajar el salario porque es el salario más alto de América Latina en uno de los países con menos nivel de desarrollo y más nivel de pobreza, ya los hemos anunciado, eso lo vamos a hacer. Hay medidas muy concretas alrededor de empezar a tomar medidas para depuraciones inmediatas de los casos más evidentes alrededor de temas de corrupción, pero en realidad creemos que lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, es demostrar seriedad y compromiso en la forma como vamos a abordar todas estas tareas, en vez de dar golpes de efecto con intención mediática, como el tipo de promesas que se hacían y que Giammattei hizo y gritó durante su discurso inaugural y que todavía siguen sin ser cumplidas. Ahí tenemos las AAs que además le encanta al presidente. Ven. Candidato, a ver, con los niveles de polarización que hay en este momento y con todo esto que está ocurriendo alrededor de la segunda vuelta, el Congreso se anticipa muy difícil, fragmentado como siempre, pero digamos, con una negociación bastante cuesta arriba. Es cierto, ustedes tienen 23 diputados, si no estoy mal, un buen número, pero la alianza opositora, vamos a mencionar Vamos, UNE, Valor incluso, conforman también un bloque mayoritario. ¿Cómo va a, además que hay vínculos entre ellos y lo estamos viendo en esta crisis, cómo va a lograr la famosa gobernabilidad si llega a la presidencia? Bueno, mire, la gobernabilidad es una fórmula muy amplia que incluye al Congreso, pero que no se limita al Congreso. Nosotros, para el Congreso de la República, tenemos claro que tenemos que llegar con una actitud de lograr una convergencia alrededor de una agenda legislativa con leyes que sean de interés común, en donde se pueda reunir al mayor número posible de diputados y diputadas de partidos que están dispuestos a dejar de lado los temas de la corrupción para poder asumir una agenda compartida. Y sabemos que esto se va a poder lograr. Y también vamos a ver un segundo efecto, Ben, y es el hecho de que en este momento esa alianza corrupta está sostenida precisamente por los elementos que hacen que funcionen el sistema de la corrupción, y es fundamentalmente la capacidad de hacer transacciones con el dinero público y fundamentalmente con el dinero del presupuesto del Estado. Ese incentivo, ese cemento que es el que ata a todos estos intereses corruptos entre partidos, entre Congreso, presidencia, municipios, etcétera, se va a terminar porque el gobierno no va a participar y va a hacer una administración a partir de otro tipo de criterios. Y cuando desaparezca ese incentivo, vamos a empezar a ver que estas alianzas que hoy se ven muy sólidas van a empezar a desgranarse, porque ya no va a haber razón para mantenerlas, porque no va a estar el incentivo que hoy las sostiene. Y eso va a generar espacios que van a servir para lograr ir armando consensos alrededor de agenda sobre temas que todo el mundo puede reconocer como críticos, alrededor de agenda de desarrollo, ley de competencia y una serie de elementos de otra naturaleza. Pero alrededor del Congreso tenemos que generar condiciones de gobernabilidad mediante el desarrollo de consensos dentro de la sociedad entre los distintos sectores que precisamente vayan rompiendo esa lógica de polarización en que se ha caído durante mucho tiempo y que estamos viendo, ven, en este momento que se está comenzando a fracturar, porque de hecho este grupo corrupto que ha estado en esta persecución política contra el movimiento Semilla y este atentado contra la democracia y el sistema electoral en Guatemala se ha ido quedando cada vez más solo, y las declaraciones que ha habido de rechazo por parte de la sociedad son prácticamente de pared a pared. Eso indica que se han movido las condiciones
en las que nos hemos movido en los últimos años en la política guatemalteca y estamos llegando al punto donde podemos pensar en la construcción de nuevos consensos para a partir de ahí seguir adelante en términos distintos de gobernabilidad. Candidato Arévalo, vamos a hacerle una última pregunta y justamente contarle también a nuestra audiencia que terminamos con Bernardo Arévalo, pero enseguida estará con nosotros su candidata vicepresidencial, la licenciada Karen Herrera. Queremos preguntarle, Guatemala está sufriendo en pobreza, está sufriendo en desnutrición, está sufriendo también en tener que dejar este país para búsquedas afuera, pero también hay muchas personas que están siendo perseguidas, líderes y autoridades de pueblos indígenas, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, además han tenido que irse al exilio 2 fiscales generales, más de 38 jueces y fiscales anticorrupción y que lideraron la lucha contra la impunidad y más de 22 periodistas. Hay una posibilidad concreta y real en un posible gobierno del Partido Semilla de empezar a quitar esos dolores en términos estructurales, pero también de regreso de todas esas personas que han salido por persecución y criminalización. Son 2 temas completamente distintos, Marielos. El dolor que causa la falta de acceso a servicios básicos, a medicinas, a escuelas, el hecho de que se mueren niños porque no hay medicinas en puestos de salud que cuestan centavos y no están ahí porque alguien se las roba, o los problemas de educación, todo eso es lo que nos está haciendo a nosotros en el Movimiento Semilla dar un paso al frente, asumir el reto de la función pública, porque creemos que es necesario que nuestro país empiece a atender esos déficits. En el segundo, lo que ha sucedido es que todo este acoso a distintas personalidades, organizaciones, que lo que han hecho es hacerse molestos a este régimen de corrupción por distintas razones, porque defienden derechos humanos, porque defienden derechos del territorio, del medio ambiente, porque luchan contra la corrupción adentro del sistema, porque denuncian desde la prensa la corrupción. Todo esto ha pasado porque lo que hemos tenido es que hemos pasado de gobiernos que eran medio indiferentes y dejaban pasar algunos acosos y violaciones a los derechos humanos a un gobierno que las ha asumido directamente y que está utilizando a las instituciones públicas para perseguir todo tipo de opositores. Caso Rubén Zamora, caso Virginia La Parra, el exilio vergonzoso que tenemos, pero también a otros niveles con defensores del territorio, gente que defiende derechos humanos, etc. Todo eso va a terminar porque desde el Ejecutivo vamos a asumir una labor de protección real a los derechos humanos, no únicamente de suspender la violación a los derechos humanos, sino realmente entender que la función del Estado es garantizar que todos sus ciudadanos y ciudadanas, indistintamente de sus condiciones de raza, de etnia, de género, de religión, etcétera, gocen de manera plena de todos sus derechos para poder vivir en paz y en armonía. Y en ese sentido va a haber una transformación fundamental de las relaciones sociales en nuestro país. Bueno, sin más, agradecemos a Bernardo Arévalo su presencia en Punto de Encuentro. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida para una segunda parte con la entrevista en la que nos acompañará Karen Herrera, candidata a la vicepresidenta por el Movimiento Semilla. Seguimos y gracias, Bernardo. Gracias, muy buenas noches. Chao, Marielos. Chao, Ben.